Supercrack Estrella presenta la teoría definitiva de la serie From relacionada con los sucesos de Ilfurst. En esta serie el año 1864 tiene su gran importancia. En ese año se publica Viaje al centro de la Tierra, es una novela de Julio Verne, publicada el 25 de noviembre de 1864, que narra la expedición de un profesor de mineralogía, Otto Lidenbrock, su sobrino Axel y un guía llamado Hans al interior de la Tierra. Está el pueblo de la serie From en el interior de la Tierra Hueca. Explora los misterios de esta serie y descubre por qué nadie puede escapar ni mencionar el nombre del pueblo de From. ¿Qué hay más allá de la niebla? El pueblo donde transcurre la serie From es mucho más que un simple lugar de reunión para los personajes, pues se ha convertido en un protagonista principal en la trama por su misterio y por ser un espacio que desafía la lógica. Este pueblo está lleno de secretos, enigmas y conexiones que parecen no tener explicación, por lo que muchos se preguntan qué es realmente este extraño lugar, donde viven los monstruos. Hubo un tiempo antes de que los humanos habitaran la Tierra, donde los ángeles caídos vivían en la Tierra. Luego llegó la humanidad creada por Dios a la Tierra, es la época de los hiperbóreos donde lo material convivía con lo inmaterial. Pero los ángeles caídos corrompieron a la humanidad, y por esta razón fueron encerrados a prisiones de oscuridades de nos contemplan con odio, pues ellos piensan que la Tierra es el hogar de ellos y piensan que la Tierra les pertenece. Desde hace milenios trazaron un plan estos ángeles caídos, con paciencia contactaron las élites del mundo terrenal, dándoles conocimiento de la cábala y la magia negra para así controlar el mundo. El plan de estos ángeles caídos, esperar el tiempo suficiente para que los humanos evolucionen lo suficiente para conseguir una tecnología suficiente para liberarlos de esa prisión de oscuridad donde están encerrados llamada el antimundo. La Biblia profetiza ese día como la apertura del pozo del abismo. Los ángeles caídos piensan escapar de su prisión, pero antes han estado preparándonos a los humanos para ser encerrados entre cuatro paredes. Mediante la tecnología esperan crear un mundo donde puedan encerrarte sin poder salir y bajo estrictas normas. La realidad es que la película Matrix lo mostró con todo detalle, encerrando a los humanos como si fueran solo una fuente de alimentación en cápsulas y enganchando tu mente a una realidad virtual manejada por una inteligencia artificial dentro de las cuatro paredes de tu hogar. Un plan siniestro que ha llevado milenios ponerlo en marcha, pero que por lo visto está cada vez más cerca. Donde viven los monstruos es en ese pozo del abismo, y ellos sueñan con encerrarte, sacarte de ese mundo terrenal bello y hermoso que creó Dios para ti. La venganza de los monstruos solo tiene una palabra: encerrarte, y si no me crees observa todas las películas donde los humanos hemos sido encerrados. En el cine nos encerraron en cápsulas como en la película Matrix, nos encerraron en casas, nos encerraron en barcos, coches, ascensores, en nuestra propia mente y así hasta el infinito. From es una de las series thriller más exitosas de los últimos años. Su temporada 3 ha respondido algunas de las preguntas planteadas en las anteriores entregas, pero también ha creado nuevas que se tratarán en la confirmada temporada 4 que se estrenará en 2026. Pero como hemos podido ver en otras series con grandes misterios como Perdidos, los fans de From ya están creando sus propias teorías tanto del origen del misterioso pueblo como una explicación a todo lo que ocurre allí. Tras el final de la temporada 3, el usuario de Reddit SkibidiRichlers ha creado la teoría definitiva que explica la misteriosa naturaleza de Fromville y cómo realmente se puede salir de él repasando cada uno de los detalles que hemos podido ver a lo largo de estas 3 temporadas. En la temporada 1, Kenny Ricky dice que los monstruos pueden correr. Simplemente no tienen razón para hacerlo, ya que prefieren jugar con sus víctimas. Esto podría significar que existe la posibilidad de que los talismanes realmente no funcionen y que los monstruos los respeten únicamente para seguir las reglas de la entidad y prolongar este juego que se está desarrollando. Por ejemplo, los monstruos nunca han mostrado temor hacia los talismanes. En la temporada 3, cuando Randall H. Simmons usa uno de ellos le responde que no funciona así. Randall en la temporada 3 y Martin Robert Verlaque en la temporada 2 mencionan que los monstruos son solo la punta del iceberg y que ahí fuera, refiriéndose al bosque, hay cosas mucho peores que las criaturas nocturnas. Como cuando Boyd, Harold Perrineau, y Sarah, Aber y Conrad, atraviesan en el bosque y se encuentran con grandes telarañas y pequeñas arañas por todo el bosque al final de la temporada 1. Hacia el final de la temporada 1, cuando Jim, Eion Bailey, consigue establecer brevemente contacto con el mundo exterior, la comunicación es interrumpida por el hombre de amarillo.
Recuerda mi video de que representa este color para los satanistas. Poco después, una tormenta destruye la torre de radio, lo que sugiere que el pueblo reacciona y se revela cada vez que alguien está cerca de descubrir respuestas. Como resultado, la casa de Jim se derrumba, poniendo en peligro a Tabitha, Catalina Sandino, quien termina en las cuevas donde los monstruos se esconden durante el día. En el final de la temporada 3, el hombre de amarillo asesina a Jim diciéndole que el conocimiento tiene un precio. Esto ocurre después de que Jim descifra el mensaje oculto en el árbol de botellas. Tabitha logra escapar de Fromville a través del faro que Boyd y Sarah ven al final de la primera temporada. Ella resulta ser la reencarnación de Miranda, la madre de Victor, Scott McCord, y de los primeros residentes que se negaron a sacrificar a su hijo, el niño de blanco, a la entidad. Este linaje especial le permite entrar en contacto con este mismo niño en el faro, quien facilita su huida. Esto también explica por qué el niño de blanco aparece únicamente a Tabitha, Victor y Ethan, Simon Webster, ya que existe un vínculo entre los tres. A pesar de que Tabitha insiste en que deben salvar a los niños que tanto ella como Jade, David Alpay, pueden ver, en realidad, huir no depende de ello. La verdadera clave es alcanzar el faro. Salvar a los niños únicamente rompe la maldición del pueblo, liberando a todos sus habitantes. En el faro, el niño de blanco le dice a Tabitha que esta es la única forma antes de empujarla, lo que aparentemente la mata. Esto parece indicar que, para escapar, es necesario morir en el faro. La teoría afirma que, dado que las almas de los niños están atrapadas allí, morir en el faro permite liberar tu alma de Fromville. Sin embargo, aunque Tabitha despierta en un hospital real tras ser empujada, regresa al pueblo porque la maldición aún no ha sido rota. También está el momento en el que Smiley corre, ya que es la primera vez que vemos a uno de ellos actuar de esta forma. Esto muestra que sabía que Miranda estaba cerca de la salida y debía detenerla a toda costa. En el final de la temporada 3, en una escena donde Victor intenta destruir el árbol lejano, el niño de blanco lo detiene. Curiosamente, el niño parece estar envejeciendo. Le advierte que no corte el árbol, sugiriendo que este es crucial, ya que actúa como la fuga más segura hacia el faro. Esto es especialmente importante considerando que el bosque está plagado de criaturas más peligrosas que los monstruos nocturnos. El niño de blanco comenta a Victor que las cosas están cambiando en el pueblo. Poco después, el hombre de amarillo aparece por primera vez y mata a Jim a plena luz del día. Los monstruos solo salen de noche porque es el momento en el que el árbol lejano permite llegar al faro si alguien realmente lo desea. Durante el día, quienes se aventuran al bosque deben enfrentarse a otras amenazas. La aparición del hombre de amarillo y el asesinato de Jim muestra que la entidad está perdiendo el control y está dispuesta a romper sus propias reglas. El faro no solo es la clave para romper la maldición, es también el núcleo de Fromville. En el episodio 9 de la temporada 1, Tabitha se encuentra en el faro y experimenta visiones significativas. Un teléfono que suena, que resulta ser el hombre de amarillo. La imagen de Jim muerto, anticipando su destino. Y una botella del árbol lejano. Esto sugiere que el faro está relacionado con los viajes en el tiempo, lo que también significa que el hombre de amarillo es un viajero del tiempo, y es que el color amarillo inunda en series y películas su relación con los viajes en el tiempo. Antiguamente en la iglesia cristiana primitiva, el amarillo era el color asociado con el sumo pontífice y las llaves de oro del reino, pero también se lo relacionaba con Judas Iscariote, el apóstol traidor de Jesucristo, como también a la figura de Lucifer, por el azufre, esto devino a que se utilizara para marcar a los herejes y traidores además de asociarse a los marginados de la sociedad y al destierro, los proscritos y también las prostitutas eran obligados a ponerse en la cabeza un pañuelo de este color. En Italia, se refiere a historias de crímenes, tanto de ficción como reales. Esta asociación comenzó alrededor de 1930, cuando la primera serie de novelas policiales publicadas en Italia tenía portadas amarillas. En la película de horrores láser a cargo del director Alfred Solé, Alice Sueet Alice o Comunión, nos topamos con la trama en donde un niña decide asesinar a su hermana por celos hacia la atención que ésta estaba recibiendo por tomar su primera comunión. Alice no solo no asesina a su hermana, sino que se vuelve cada vez más violenta e inhumana. Vemos a la protagonista siempre va marcada con el color amarillo cuando traiciona a su hermana favorita, y aunque todos sospechan de ella nadie hace nada, la película es asfixiante evolucionando a la categoría de cine de culto con el correr de los años.
El color amarillo en las historias de misterio y terror. Con el reciente estreno de la tercera y última temporada de Dark, 2017-2020, comencé a notar el uso del amarillo siempre en prendas como los pilotos / chubasqueros. Esto resonó más al hablarlo con un amigo, quien me sugirió que el color debe tener su porqué. Así que me di a investigar. Pocos colores producen en el observador una tal sensación de ambivalencia o dejan en él connotaciones y contradicciones tan potentes y viscerales. Deseo y renuncia, sueños y decadencia, luz brillante y superficialidad. Oro aquí y aflicción allá. Una dualidad de opuestos parece misteriosamente constante. Alexander Tereux, en su libro Los colores primarios. Judas Iscariote, de amarillo, recibiendo la paga por la traición. El beso de Judas. Giotto di Bondone. Traición y herejía. Antiguamente en la iglesia cristiana primitiva, el amarillo era el color asociado con el sumo pontífice y las llaves de oro del reino, pero también se lo relacionaba con Judas Iscariote, el apóstol traidor de Jesucristo, como también a la figura de Lucifer, por el azufre. Esto devino a que se utilizara para marcar a los herejes y traidores, además de asociarse a los marginados de la sociedad y al destierro. Los proscritos y también las prostitutas eran obligados a ponerse en la cabeza un pañuelo de este color. En Italia, se refiere a historias de crímenes, tanto de ficción como reales. Esta asociación comenzó alrededor de 1930, cuando la primera serie de novelas policiales publicadas en Italia tenía portadas amarillas. En la película de horrores Láser, a cargo del director Alfred Solé, Alice Suet Alice o Comunión, nos topamos con la trama en donde un niña decide asesinar a su hermana por celos hacia la atención que ésta estaba recibiendo por tomar su primera comunión. Alice no solo no asesina a su hermana, sino que se vuelve cada vez más violenta e inhumana. Vemos a la protagonista siempre va marcada con el color amarillo cuando traiciona a su hermana favorita, y aunque todos sospechan de ella nadie hace nada. La película es asfixiante, evolucionando a la categoría de cine de culto con el correr de los años. Alice Suet Alice 1976. Conexión de mundos creados por fuerzas superiores. Otro caso particular lo hallamos con Coraline y la puerta secreta. Esta es una película de animación del año 2009, dirigida por Henry Selick, basada en la novela de Neil Gaiman publicada en 2002. Nuestra protagonista Coraline es una niña de 11 años curiosa y activa que acaba de mudarse a una casa nueva. Sus padres no parecen prestarle mucha atención, por lo que se enoja constantemente. Al llegar a este nuevo lugar viste el típico impermeable amarillo y recibe una muñeca idéntica a ella incluso en sus ropas. Este regalo es enviado por alguien de otro mundo que la estaba esperando. El amarillo reluce como un relámpago y esto lo hace el color de lo espontáneo y de la impulsividad. Coraline en su personalidad combina ambos rasgos, lo que termina definiendo el carácter de los sucesos posteriores. El peligro amarillo fue un término usado en la política y la ficción popular a fines del siglo XIX y principios del XX para describir el supuesto peligro económico y cultural que la inmigración china representa para Europa y América. El término fue utilizado por primera vez por Kaiser Wilhelm II en Alemania en 1895, y fue el tema de numerosos libros y películas posteriores. Dark es una serie alemana producida creada por Baran Boodar y Jan Jeffriese, que nos muestra a Winden, una clase de agujero de gusano donde ningún miembro de la comunidad se va del pueblo, aunque este mismo desaparezca siempre se va hacia el futuro o al pasado, pero el escenario nunca cambia. Los viajes en el tiempo son el tema fundamental para entender un trama compleja tejida por dos seres siniestros que afectan a generaciones de familias. La serie nos muestra cómo afecta a la naturaleza humana. Si podríamos cambiar una sola cosa en nuestra historia. Ningún detalle en esta serie es improvisado. El vestuario a cargo de Annette Gutter nos ubica en cada línea temporal y nos comunica quiénes son los viajeros que no pertenecen a ella. Asimismo lo comunica el impermeable amarillo que utiliza Jonas todo el tiempo en las temporadas 1 y 2. A pesar de vivir en un pueblo lluvioso, al único que observamos llevarlo es a él y luego a el extraño forastero, que algunos ya saben quién es. Jonas destaca siempre de los tonos oscuros de los demás, destaca visualmente y nos hace entender que es importante pero que no encaja en su contexto como si no fuera normal. El color amarillo es en gran medida su color, pero también es el color de los barriles de desechos que la planta nuclear esconde del mundo. El mismo desperdicio que usa el extraño para poner en marcha la máquina del tiempo y crear el agujero negro en la final de temporada. Como Jonas, los barriles no son naturales, la verdad sobre ellos es un secreto y, como Jonas, también están codificados por colores.
En la última temporada vemos que el amarillo se ha movido, ya no enuncia a Jonas sino a Marta, mostrándonos que aunque Jonas no existe ese mundo tampoco este es el normal, el error y el peligro residen en ella, quien es el centro de ese mundo alterno. También considero a este prenda la inocencia, ambos personajes la visten antes de comenzar a descubrir la red de mentiras que fluyen entre ambos mundos. Las señales que indican la presencia de sustancias tóxicas, explosivas o radiactivas muestran signos negros sobre fondo amarillo. Esta señal fue una clara inspiración y explicación a la utilización de este color. El demonio de ojos amarillos vs los otros príncipes del infierno. Soy el único que extraña la época en que Azazel era el único demonio de ojos amarillos que existía. Ningún otro príncipe del infierno, con la excepción de Azazel, me pareció muy claro tampoco. Ramiel amaba leer libros y pescar armas. Dagon tenía algún tipo de juguete desconocido. Asmodeus tenía sus propios pasatiempos desconocidos. Los príncipes del infierno son los generales del ejército demoníaco y de ellos, Azazel era el único demonio de ojos amarillos y príncipe del infierno que ocupaba su puesto real, el general que, como Crowley, seguía siendo un simple vendedor o hacedor, y no humanizaba esos hermosos ojos amarillos que eran. Mis preguntas son: ¿soy el único que ha extrañado la época en que Azazel era el único demonio de ojos amarillos conocido y probablemente también el único demonio de ojos amarillos que jamás existió? El mito del programa se destruyó para mí, en mi opinión, cuando Azazel era solo un demonio de ojos amarillos. Después de todo no era humano y no tenía características humanas, a diferencia de Ramiel, quien, en mi opinión, era muy parecido a los otros dos príncipes del infierno, mal actuados. ¿Crees que el demonio de ojos amarillos llamado Azazel o los otros tres príncipes del infierno Ramiel, Dagon y Asmodeus son mejores? Los ojos amarillos del demonio ya parecían muy auténticos hasta que Dagon y Asmodeus destruyeron por completo el aura. ¿Por qué Azazel no es un demonio especial, pero Samain es el único demonio de ojos blancos conocido, y puede haber sido el único demonio de ojos blancos? En la serie From, con todos estos elementos podemos comprobar que hay edificios de distintas épocas y una sola problemática: los monstruos. ¿Siempre estuvieron allí? ¿Cómo se puede construir algo teniendo todo esto alrededor? Es imposible. En el pueblo además, hay edificios que no tienen sentido práctico, como por ejemplo la gasolinera o la estación de correos. La gasolinera termina convertida en un bar por los actuales habitantes del pueblo y la estación de correos se convierte en la comisaría. Pero su función primigenia era otra, una para la cual no tienen sentido. Si de este pueblo no te puedes ir y no puedes llegar, no hay ni cartas que entregar ni gasolina que poner, ¿un lugar maldito? Quizás se trate de un lugar maldito. Pero, ¿qué clase de lugar? En mi opinión, hay varias posibilidades. Era un pueblo normal, y un día ocurrió algo. Se volvió inaccesible, llegaron los monstruos, y todo se volvió increíblemente siniestro. Oh, y esa teoría es bastante descabellada, pero no deja de ser una posibilidad. Es que, al igual que las personas acaban llegando en este lugar, los edificios podrían hacerlo también. Que el terreno mismo sea el que esté maldito. Si tenemos en cuenta la propia historia de Estados Unidos y las pinturas de la cueva, podría tratarse de un terreno maldito relacionado con los nativos. Es decir, que los edificios que componen el pueblo sean de un pueblo cualquiera que un día desapareció y llegaron a ese lugar. Que el faro también, mucho tiempo antes, claro, así como la mansión que igual que llega un autobús, pueda aparecer un bloque de pisos. ¿Es muy marciano? Quizá. Esto a nivel guión eliminaría la problemática / incoherencia de la construcción de las propias estructuras con los monstruos mientras dando vueltas, y es un golpe de efecto muy bueno. Veremos qué pasa. Escrito en las paredes. Pero es que muchas cosas de las que hemos hablado aquí ya nos las venían avisando desde el final de la primera temporada. Cuando Víctor encuentra a Tabitha en las cuevas y le muestra los dibujos de las paredes, si nos fijamos bien, podemos ver cosas que nos esperaban en esta temporada 2. Aquí ya nos enseñaban el faro y el símbolo que claramente, y visto en el dibujo, parece exactamente lo que es, un agujero, rodeado de las 7 piedras donde luego estarían los niños. También encontramos a los cuervos y a los monstruos, en color rojo, para diferenciarlo de las personas que están pintadas de blanco. Los monstruos rodean un terreno. Quizá donde luego se ubicaría el pueblo. Y justo encima hay lo que podría ser una casa, pintada en blanco. La mansión quizás. Pero lo que a mí personalmente me llama más la atención de todos estos dibujos es el ser gigantesco y rojo que se encuentra en el centro de todo.
Si seguimos la teoría del color y los monstruos están representados en rojo, este ser encarnaría al mal supremo. He visto el lago de las lágrimas hacia el final del episodio 2 de la primera temporada, cuando Ethan despierta después del accidente dice unas intrigantes palabras. He visto el lago de las lágrimas. Era un dibujo en la pared. Había muchos dibujos en la pared, como cuando dibujaba con pinturas y los ponías en el frigo. Y estábamos todos en los dibujos, tú, y mamá y yo y Julie. Pero alguien gritó, ¿por qué la araña bajó del techo? La escena se contrapone a la voz en off de Ethan mientras entramos en la habitación de Víctor y le vemos dibujar el accidente que les trae al pueblo. ¿Será que Víctor también ve cosas? En ambas imágenes vemos dos seres gigantescos. En la primera foto, un ser blanquecino y enorme sobre lo que parece un mapa del pueblo, y en la segunda otro ser extraño arrastrándose por el cementerio. Una vez más me viene a la cabeza aquel ser colosal pintado en rojo que hay en las cuevas. ¿Son todos el mismo? Pero, lo más importante, ¿por qué bajó la araña del techo? Esta frase, me da a mí que cobrará sentido en la próxima temporada. Ojo al dibujo de la bola de nieve. No creo que sea realmente un niño así de claro, lo deja Sara en el episodio 10 de la segunda temporada. El niño de blanco es uno de los misterios más importantes de From. Parece que ayuda a la gente que puede verle, pero realmente es así. ¿Ha ayudado a Tabitha verdaderamente o por el contrario le ha metido en otro problema? Y la pregunta más importante, si no es un niño, ¿qué es? Más teorías sobre la serie From, según se comenta en los mentideros de Reddit, tras la escena final de Tabitha en el hospital, de alguna manera podría seguir conectada con el pueblo. El logotipo del hospital parece guardar mucha similitud con el símbolo que veía Jade constantemente. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Ha conseguido salir del pueblo? Finalmente, en el episodio 10 de la primera temporada, cuando Boyd y Sara avistan el faro, escuchan sonar una alarma. En ese mismo momento llegan al pueblo un autobús. Esto indica que el faro emite una señal cada vez que alguien nuevo entra a Fromville, posiblemente como una advertencia para los niños o para la entidad misma. Uno de los misterios que parece no tener explicación en la serie es que el pueblo donde todos quedan atrapados no tiene nombre ni orden cronológico de lo que sucede. También parece que existe una fuerza inexplicable que impide decir el nombre del lugar y ninguno de sus habitantes tiene sus orígenes allí, ya que todos llegaron de diferentes partes de Estados Unidos y quedaron atrapados sin poder recordar cuánto tiempo llevan ahí. Las teorías sobre su origen incluyen la posibilidad de que se trate de una dimensión alterna sin tiempo ni espacio, puesto que nadie puede determinar el momento exacto en que llegó al pueblo. La serie deja preguntas abiertas, como si este lugar podría ser un experimento o defecto en la estructura del universo. Otro de los elementos que resulta un secreto son los caminos que llevan al pueblo, puesto que los personajes indican que vienen de distintas rutas, carreteras rurales, caminos o autopistas, pero todos aseguran haber visto lo mismo antes de llegar. Árboles en el piso y cuervos sobrevolando el cielo, lo que tampoco tiene una explicación lógica. Ante la falta de datos, se refuerza la teoría de que el pueblo no es de este mundo. Un lugar sin coordenadas, ubicación exacta ni referencias de tiempo. En From lo único seguro es que una vez que alguien entra allí ya no puede salir. El pueblo donde se desarrolla la serie From es ficticio, pero este escenario se reconstruyó sobre las bases de una localidad de Nueva Escocia, Canadá, el cual tiene su propia historia, ya que fue habitado por trabajadores de una base militar cercana en la década de 1950 a 1960. Un detalle que quizás podría indicar que este pueblo antes vivía en la normalidad, es el hecho de que tiene electricidad y pueden usarse los electrodomésticos y funciona el alumbrado público. Sin embargo, los habitantes pudieron constatar que esas mismas líneas del tendido eléctrico están vacías y no conducen a ninguna fuente de energía, por lo que surge la pregunta de qué pudo haber sucedido para que el lugar fuese transformado en algo totalmente desconocido. No se puede negar que el pueblo de From es un misterio más de la serie, uno que desafía las leyes de la física y la lógica. Cada elemento del lugar contribuye a crear un ambiente oscuro y sin aparente explicación. ¿Es el pueblo un experimento, otra dimensión o algo completamente diferente? A medida que nuevos personajes llegan al lugar, intentan desentrañar el misterio de por qué están allí, así como las reglas del juego tan perverso al que están sometidos. Su narrativa está hilvanada con cuidado para ir revelando poco a poco detalles relevantes que arrojan algo de luz sobre la verdadera naturaleza del lugar, pero manteniendo siempre el misterio, dejando a los espectadores constantemente en vilo. Aquí hay gente que ve cosas. Esto es algo que me parece bastante llamativo.
Parece ser que solo algunos personajes que acaban de llegar al pueblo tienen una extraña conexión con este lugar, pero nadie que ya estuviera antes en el pueblo. Tabitha tiene sueños, Elgin también y Jade ve cosas. Si dejamos de un lado los sueños lúcidos de Boyd, cuya explicación está únicamente relacionada con el hombre encadenado, un marine llamado Martin, y toda la serie de pesadillas que desata en los habitantes del pueblo, tenemos que el único realmente que ve cosas es Jade. Me inclino más a pensar que las cosas que ve son cosas que en algún momento estuvieron allí, como los soldados de la guerra de secesión mutilados y colgados, o el extraño ritual de los niños siniestros en las cuevas. Esta parte de la teoría en la que Jade ve cosas que estuvieron allí, la conectaré más adelante con otra pieza. Prometo que esto va a algún lado. ¿Qué sabemos de esto? Sabemos que está lejos del pueblo y que es un árbol lejanía, pero no uno cualquiera sino el que te lleva al faro, o como diría Tabitha, a rescatar a los niños de la torre. Bien sabemos, gracias a Boyd, que dentro de las botellas hay números. Concretamente, el número que sacó es el 1864. ¿Y qué está ocurriendo en Estados Unidos ese año? La guerra de secesión. ¿Veis por dónde voy? Buscando sobre este año 1864, nos damos cuenta que la serie está comunicando un mensaje real de un mundo desconocido, ya que en el año 1864 encontramos esta historia que claramente parece sacada de la serie pero que fue un hecho real. Presencia de Satán 1864. Eso. Nada. No había nada. Todavía no comprendió. Y decidió pedir ayuda a algunos fieles contra los asaltantes invisibles que lo amenazaban. El relato de un testigo: el carretero de la aldea era entonces un fuerte muchacho de 28 años, estamos en 1826 y vivirá lo bastante para declarar como testigo en el proceso de beatificación. Se llamaba André Bercheve. Hay que dejarle la palabra y leer simplemente su declaración hecha bajo juramento, por primera vez el 4 de junio de 1864, 5 años después de la muerte del santo, y por segunda vez el 2 de octubre de 1876. Desde hacía varios días, dice, el padre Vianney oía en su presbiterio un ruido extraordinario. Una noche fue a verme y me dijo: no sé si serán ladrones. ¿Querría usted venir a dormir en el presbiterio? ¿Cómo no, señor cura? Voy a cargar mi fusil. Llegada la noche fui al presbiterio. Conversé al calor de la chimenea, con el señor cura, hasta las 10. Vamos a acostarnos, dijo él por fin. Me cedió su cuarto y ocupó el contiguo. No me dormí. Alrededor de la 1 oí que sacudían con violencia el pestillo y el pomo de la puerta que da sobre el patio. Al mismo tiempo, contra la misma puerta, resonaban golpes de masa, en tanto que en el presbiterio se oía el ruido de truenos como si fuera el rodar de varios coches. Así mi fusil y me precipité hacia la ventana que abrí. Mire, no vi nada. La casa tembló alrededor de un cuarto de hora. Mis piernas hicieron otro tanto y me sentí mal durante 8 días. Cuando el ruido empezó, el señor cura había encendido una lámpara. Se acercó a mí. ¿Ha oído usted?, me preguntó. Por supuesto que he oído, por eso me he levantado y tengo mi fusil. El presbiterio se movía como si la tierra temblara. ¿Tiene miedo, entonces?, volvió a preguntarme el señor cura. No, repuse, no tengo miedo, pero siento que mis piernas se aflojan. El presbiterio va a derrumbarse. ¿Qué cree usted que es? Creo que es el diablo. Cuando cesó todo el ruido volvimos a acostarnos. El señor cura regresó la noche siguiente a rogarme que volviera con él. Le contesté: señor cura, ya he tenido bastante con lo de anoche. Este relato fue confirmado por el mismo cura de Ars que contaba, años más tarde, en La Providencia, institución de caridad del demonio, y el párroco de Ars 25 Ilfurt, el infierno en Alsacia. El término posesión se utiliza cuando un demonio se apodera del cuerpo de una persona. Hace casi 160 años, el caso de los poseídos en Ilfurt saltó a los titulares. 2 hermanos, Thibaut y Joseph Burner, de 9 y 7 años, cayeron misteriosamente enfermos, manifestando numerosos síntomas inexplicables desde el punto de vista médico. Su caso se fue deteriorando sin causa natural, hasta convertirse en algo francamente aterrador. Durante 5 largos años, cientos de testigos observaron a estos niños, víctimas de desconcertantes fenómenos diabólicos contra los que solo los exorcismos eran eficaces. Los 2 niños reaccionaban violentamente a ciertas fórmulas latinas del ritual de exorcismo, a pesar de que no sabían ni una palabra de esa lengua. Además del latín, los 2 hermanos, muy poco escolarizados, empezaron a hablar y comprender el inglés, el francés y el alemán.
Las manifestaciones más desconcertantes, vistas por decenas de personas, superaban no solo las capacidades físicas de los niños, sino también la ley de la gravitación. Los niños, sentados en una silla, eran elevados por los aires, movidos por una fuerza invisible. Solo los objetos religiosos o sagrados asustaban a los dos hermanos, nada más. Podían distinguir una hostia consagrada de una simple hostia, y sentían una dolorosa sensación de quemazón cuando entraban en contacto con el agua bendita. Cuando unas gotas se mezclaban con su comida, los dos hermanos se daban cuenta inmediatamente, se negaban a tocarla y estallaban en una rabia sin nombre. El lenguaje grosero y sacrílego que de pronto emplearon los dos poseídos no se correspondía en absoluto con su forma natural de hablar, ni con su entorno familiar, y menos aún con los usos y costumbres de las gentes de la región. Un crucifijo de cobre, colocado a la fuerza alrededor del cuello de José, fue instantáneamente desarticulado delante de numerosos testigos. Los niños empezaron a gritar y a gesticular cuando un sacerdote hacía la señal de la cruz sobre ellos, incluso cuando el sacerdote no estaba en su campo de visión, a sus espaldas o detrás de un tabique. Los niños revelaron a los exorcistas y a dos monjas cosas que habían sucedido muchos años antes y que ellos no podían saber. Joseph y Thiebaud apenas sabían el catecismo y desconocían la teología mariana de la Iglesia. Sin embargo, era a la mención o a la vista de una representación de la Virgen María cuando manifestaban su odio paroxístico. La liberación de Thiebaud fue acompañada de una curación relámpago y definitiva de su sordera, observada y atestiguada por los médicos, pero que no lograban curar. Esta enfermedad no evolucionaba según un proceso natural, sino en función de ataques demoníacos, apareciendo durante los ataques de posesión y desapareciendo en estado normal. La medicina ha tomado nota de todos los fenómenos observados en los niños, pero no ha podido explicarlos ni aliviar sus sufrimientos. Los médicos que acudieron a la cabecera de los dos niños no reconocieron ninguna enfermedad mental en sus síntomas. La duración excepcional de las posesiones descartaba también la hipótesis del engaño. El informe del brigadier Werner, encargado por la prefectura de Audrin, era perfectamente claro sobre la realidad de los fenómenos y la inocencia de los niños y de quienes les rodeaban. Entre los testigos presenciales de los exorcismos había funcionarios locales que estaban fuera de toda sospecha. El maestro del pueblo, el jefe de estación, la directora de la escuela femenina de Ilfurt, el profesor Lacheman y otros. La calidad de los miembros de la Comisión Episcopal de Investigación, entre ellos un canónigo de Arras y un sacerdote universitario, doctor en literatura y teología, puso fin a cualquier especulación sobre la falta de seriedad de los investigadores. La Iglesia, a través de la voz del obispo de Estrasburgo autorizando los exorcismos, reconoció la autenticidad de la posesión demoníaca de los dos niños. En el pueblo se ha erigido un monumento, una columna coronada por una imagen de María Inmaculada, en memoria de la liberación de los dos niños, que atestigua la seriedad y la veracidad de los hechos. En 1864, el pueblo alsaciano de Ilfurt, Alto Rin, no lejos de Mulhouse, tenía unos 1200 habitantes. La familia Burner vivía allí desde hacía muchos años y sus miembros, muy queridos por todos, estaban bien integrados en la comunidad del pueblo. El padre trabaja como viajante de comercio por toda la región. Su esposa, Marie Anne, cuida de sus 5 hijos, entre ellos Thiebaud, el mayor, y su hermano Joseph, de 9 y 7 años respectivamente, ambos escolarizados en la escuela primaria del pueblo y considerados alumnos agradables, tranquilos y de capacidad intelectual media. Todo empezó en otoño de 1864. Joseph y Thiebaud, hasta entonces en perfecto estado de salud, enfermaron repentinamente. Ningún médico, ni siquiera el Dr. Levi de Altkirch, que gozaba de una excelente reputación, pudo averiguar lo que ocurría. Los niños recibieron vino de quina y cloroformo para respirar durante las convulsiones, en vano. Ninguno de los medicamentos surtió el menor efecto y el estado general de los niños empeoró gravemente. Los síntomas sucesivos escapaban a cualquier interpretación médica. Insomnio, fiebres, dolores corporales, pérdida de apetito, pesadillas. El 25 de septiembre de 1865, el trastorno se apoderó de Ilfurt. Los niños, tumbados boca arriba, empezaron a dar vueltas a una velocidad vertiginosa, sin que ninguna fuerza física les empujara a tal rotación, lo que les hacía parecer, en palabras de los testigos, peonzas. Durante largos minutos, empezaron a golpear los somieres y los muebles del dormitorio con una fuerza superior a sus capacidades naturales. De repente, sufrieron convulsiones y espasmos y permanecieron en el suelo durante horas. Parecían muertos y sus cuerpos se volvieron rígidos.
Los dos niños se quejan de misteriosas picaduras por todo el cuerpo. Cuando se quitaron la ropa, el suelo de la habitación donde se encontraban estaba cubierto de plumas y algas. En las semanas siguientes, Thibaut y Joseph sufrieron inexplicables retortijones de hambre. Sus estómagos empezaron a hincharse y sus rostros cambiaron horriblemente. Otro fenómeno dejó a los habitantes completamente boquiabiertos. Sentados en una silla de madera, uno u otro de los niños se levantaba del suelo varias veces, hasta alcanzar una altura de varias decenas de centímetros. Los dos hermanos pronto tuvieron que permanecer en cama, de tan agotados como estaban. Criados en el catolicismo, mostraban una aversión total a todo lo religioso. Su lenguaje se había vuelto vulgar, no sobre todo, sino solo sobre las cosas de la fe. Jesús es el payaso de la cruz, los curas son los falderos negros, la iglesia es una posilga para comer, etc. El párroco de Ilford, el abate Charles Bray, se convirtió en un bastardo en boca de dos niños de 10 años. La simple mención de Jesús, María o la Virgen María basta para hacer reír a los niños. Cuando se les acerca un objeto bendito, un crucifijo, una medalla o un rosario, se enfadan y sus ojos adoptan un aspecto terrorífico. Se quejan de ver fantasmas de los que calculan que hay 7, que les llenan de terror. Thibaut explica que le ha visitado unas 30 veces un monstruo que se cierne sobre su cama y amenaza con estrangularle. Según su descripción, esta aparición estaba cubierta de plumas, tenía cabeza de pato y poseía garras de gato y cascos de caballo. Estos estados extraordinarios se alternan con fases de respiro cada vez más breves. Cuando vuelven en sí, los niños no recuerdan absolutamente nada. En Ilford, están desconcertados. La furia incontrolable que se apoderaba de los niños a la menor referencia religiosa, o cuando se les acercaba una hostia consagrada, incluso ocultándola en una bolsa, confundía a todos, en especial al abate Charles Bray. Los dos hermanos habían logrado predecir los acontecimientos. Otro fenómeno llevó a las autoridades a llamar al obispo de Estrasburgo. Los dos hermanos entendían lenguas extranjeras que nunca habían hablado: latín, inglés, alemán. Tras el fracaso de los médicos, los hermanos fueron confiados a dos monjas de Niederbronn, Severa y Metula. Desde su primer encuentro, las dos hermanas quedaron aterrorizadas. Thibaut y Joseph les contaron detalles de acontecimientos que solo ellas conocían. En otra ocasión, las dos monjas hablan a los niños de los males que les aquejan. Una de ellas afirmó que sus convulsiones se debían a los nervios. Thibaut se rió y declaró: "La bruja de Altkirch no le cree". Inmediatamente, un crucifijo de cobre, que había sido colocado alrededor del cuello de José, se retorció y adoptó la forma de una X hasta que fue retirado. El abate Bray envió un informe detallado a Monseñor Raes, obispo de Estrasburgo, que hasta entonces solo había recibido información parcial. El prelado designó a 3 sacerdotes para que investigaran in situ. Se redactó un primer informe que demostraba el origen inexplicable de los fenómenos. Pero, ¿qué se podía hacer inmediatamente? Los niños sufrían, pero debían ser hospitalizados en una unidad especializada. En aquella época, algunos médicos sugirieron superficialmente trastornos mentales. Puesto que no se les ha encontrado cura, ¿no habría que exorcizarlos? ¿Juntos o por separado? Estas fueron las preguntas que muchos se hicieron cuando el subprefecto de Mulhouse, señor Dubois de Hansigny, a petición del prefecto de Lautryn, solicitó al brigadier Werner de la Gendarmería y al Dr. Kraft, médico forense, un informe oficial sobre los sucesos de Ilford. El Dr. Kraft, que había sido delegado en el lugar de los hechos, no daba crédito a lo que veía. Incapaz de dar la más mínima explicación a lo sucedido, se apresuró a declarar: "No veo brujas ni demonios. Es simplemente la danza de San Vito". Luego, con el pretexto de un tren que debía coger, abandonó Ilford a toda prisa. En febrero de 1868, Thibaut se quedó sordo de repente. Curiosamente, cuando tuvo una crisis, la dolencia desapareció y Thibaut volvió a oír muy bien. El abate Bray pensó primero que se trataba de una farsa. Le disparó 5 tiros de pistola, pero el pobre muchacho no notó nada. En mayo de 1868, se adoptó una nueva estrategia. Se llamó al rescate a los monjes benedictinos de la abadía suiza de Einsiedeln. Se rezó una oración de liberación por los dos niños. Pero nada cambió. El domingo 3 de octubre de 1869, Thibaut fue llevado por la fuerza, con la ayuda de 3 hombres fuertes, a la capilla del orfanato Saint Charles de Schiltigheim, en las afueras de Estrasburgo. Un poder oculto le impedía caminar. Estaba enfurecido, aunque tenía los ojos vendados y no sabía a dónde le llevaban. Ladraba, amenazaba, juraba y echaba espumarajos de rabia.
Le acompañaban el abate Souquat, sacerdote diocesano encargado por Monseñor Rice del exorcismo, y varias monjas. Durante los 3 primeros días, el niño permaneció curiosamente tranquilo y en completo silencio. Al 4.º día, las cosas cambiaron. Cuando se le pidió que nombrara al demonio, Thibaut dijo que era el príncipe de las tinieblas, príncipe del infierno, comandante de una legión de demonios en el aire. Comenzó el exorcismo. Cuando el padre Souquat pronunció las palabras: Santa María, ruega por nosotros, santos ángeles y arcángeles, ruega por nosotros, de las trampas del demonio, líbranos Señor, la expresión del muchacho cambió. Sus ojos se llenaron de odio. Gritó e intentó morder ferozmente la mano del exorcista, a pesar de que los 3 hombres lo retenían. Tras otra evocación de la Virgen, gritó: fuera de la posilga, cabrón. A continuación, el sacerdote interrogó al pobre Thibaut en alemán, a lo que éste respondió inmediatamente, a pesar de que el niño nunca había aprendido el idioma. Al cabo de 3 horas, el ritual terminó. Thibaut no fue liberado. Se decidió volver a exorcizarlo al día siguiente. El lunes 4 de octubre, Thibaut fue llevado al mismo lugar. Esta vez lo ataron con una camisa de fuerza. Nada más sentarse en la silla que le estaba destinada, esta se levantó del suelo a pesar de los esfuerzos de los 3 hombres presentes. El diálogo, salpicado de oraciones, continúa entre el exorcista y el loco. Los testigos se aterrorizaron al oír la voz de Thibaut. Ya no era una voz infantil y humana, sino misteriosa, espeluznante, gutural, odiosa, dijeron. Instado a marcharse, el demonio grita: no quiero, no tenéis poder sobre mí, aún no ha llegado mi hora. Me quedo aquí. El infierno no es divertido. El exorcista se acerca entonces a Thibaut, sosteniendo en la mano una pequeña estatua de la Virgen María, que coloca sobre el rostro del muchacho y le grita: espíritu impuro, huye del rostro de la Virgen Inmaculada. Se oyó un crujido sordo. Thibaut abrió los ojos y miró a su alrededor. Sus facciones volvían a ser las suyas, tranquilas y serenas. Le sorprende mucho ver a tanta gente. No recuerda nada de lo que acaba de ocurrir. Ahora oye perfectamente. Ha sido liberado. Pero qué sorpresa cuando le llevan de vuelta a casa de sus padres. No reconoce a su propio hermano Joseph, que sigue poseído. Le ofrece unas medallas religiosas que se habían metido en el bolsillo de su túnica. Joseph las arrojó violentamente al suelo, disgustado. El 27 de octubre de 1869, Joseph fue exorcizado en la capilla del cementerio de Burnkirch, cerca de Ilfurch. Le ataron los brazos y las piernas con una gruesa cuerda. A pesar de ello, consiguió liberarse y fue obligado a ser atado aún con más fuerza. Lanzaba gritos inarticulados, ladraba como un perrito, gruñía como un cerdo, lanzaba insultos aquí y allá a los presentes, entre ellos el alcalde, el intendente de Selestadt y el director de la regie de Selestadt. El padre Bren fue encargado del exorcismo. Comenzó celebrando la misa. Joseph se agitó. Parecía totalmente ausente. Sus rasgos eran inexpresivos. Cuando el sacerdote dijo: os conjuro, en nombre de la Inmaculada Virgen María, que dejéis a este niño, Joseph gritó: ¿por qué tiene que venir ahora con su gran señora? Ahora tengo que irme. Era un truco. Pasó mucho tiempo hasta que las cosas volvieron a la normalidad. En un momento dado, Joseph le dice al sacerdote que sin duda se va a marchar, no al infierno, sino a una piara de cerdos o a una piara de gansos o a un rebaño de ovejas. De repente, Joseph hincha anormalmente las mejillas, se gira a la derecha y luego a la izquierda muy bruscamente, como si su cuerpo fuera sacudido por una mano invisible. Finalmente, tras un último espasmo convulsivo, todo vuelve a la normalidad. Joseph se libera a su vez. Los 2 antiguos poseídos mueren jóvenes. Thibaut fallece el 3 de abril de 1871, a los 16 años. Su hermano Joseph se casa y se instala en Sigisheim, donde muere el 13 de enero de 1884, a los 27 años. El padre Bren murió en olor de santidad en 1895, a los 68 años. En 1872, con el dinero de la venta de un breve libro que había escrito, el abate Bren hizo erigir una estatua de hierro fundido de la Virgen para celebrar la liberación de los 2 hermanos. Sobre un pedestal de 2 metros de altura, su base lleva la siguiente inscripción: en perpetuo recuerdo de la liberación de los 2 poseídos Thibaut y Joseph Burner, obtenida por intercesión de la Santísima Virgen María Inmaculada, en el año de nuestro Señor de 1869.
Los sucesos de Ilfur, que no pueden explicarse científicamente, cambiaron no solo la vida de una familia durante 5 años, sino también la de todo un pueblo, donde nunca había ocurrido nada parecido. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.